Bueno, lo decíamos recién al inicio, seguimos tratando de entender qué significa finalmente este acuerdo cerrado con el Fondo Monetario Internacional. Para hablar de ello estamos en comunicación con el economista Nicolás Litvinov, que es director de estudinero.net y autor de Es tu dinero y es tu tiempo, maten al banquero y cita con tu independencia económica. Litvinov, buenas tardes, Mabel Echavarría soy, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, en principio, cuéntanos qué es lo que piensa usted con respecto a este acuerdo del fondo, el monto que se tiene y qué es lo que se sabe de lo que viene a partir de ahora en cuanto a ajustes y demás. Mira, mi visión personal es que no cambió mucho el escenario, prácticamente nada, porque yo la lógica que hago es, antes el mercado desconfiaba del gobierno en cuanto a las metas que se ponían, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la inflación, en cuanto al déficit fiscal, etcétera. Sí. Esa desconfianza llevó a la corrida cambiaria que tuvimos el mes pasado. Bueno, ahora el Fondo Monetario Internacional le está prestando al gobierno algo así entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, que son los que van los que deberían llegar vía transferencia durante este mes. Sí. Pero luego el resto del préstamo, aunque se habla de 50 o 55.000 millones sumando los de otros organismos, Uh-huh. va a estar superditado al cumplimiento de metas mucho más ambiciosas que las que tenía el gobierno antes cuando el mercado lo corría. O sea Uh-huh. que yo siento que estamos más o menos en el mismo lugar que antes, con el agregado de que ahora ciertas imposiciones que el Fondo Monetario Internacional dictaminó, como por ejemplo dejar fluctuar al dólar libremente, de lo cual ya hoy tuvimos algunos efectos en el mercado de cambios con el dólar en niveles récord, y hoy es viernes, digamos, hay que ver ya la semana terminando, hay que ver qué pasa la semana que viene. Uh-huh. Y las imposiciones también de las metas. Pensemos que digamos, la meta de déficit fiscal es un 50% más ambiciosa que lo que era antes del acuerdo, ¿no? Entonces, sí. Inclusive después de haberle bajado Duhovne ya en esa conferencia que dio, ¿no? Del 3 puntos al 2.7, ahora baja nuevamente. Sí, más allá de eso también ahora el gobierno de alguna manera reconoció que no tiene metas para inflación para este año, ¿no? Sí. Lo dijo Schwarzenegger, ya no más meta. Bueno, pero habló de un piso entre 20 y 21, pero él habla a junio del año próximo, habla de un interanual. ¿Cómo se lee eso, Litvinov? Claro, sí, porque, digamos, la meta, el objetivo que impuso el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la inflación es el 17% para el año que viene. Sí. Entonces, digamos, para todo el 2019 se apunta. Entonces, para poder mostrar que se va a llegar a esa meta, lo que va a pasar ahora en el segundo semestre es que el gobierno debería poder mostrar una inflación mensual no mayor al 1,4%, porque esa inflación del 1,4% mensual para el segundo semestre te da un anualizado de 17, ¿no? Entonces, tendría que empezar a mostrar cómo en el segundo semestre la inflación ya empieza a moverse al ritmo del cual quieren o deben sí o sí tener para el año que viene. Sí, y bueno, eso será a partir de julio, porque bueno, se habla ya de una inflación en junio que no va a estar por debajo del 3%, con toda esta movida, esta desaceleración, la suba del dólar y demás. Sí, mira, si vemos la cronología de la inflación y la relación con el gobierno en los últimos tiempos, en los últimos meses, pensemos que en el presupuesto la inflación era del 10%, que el objetivo de la inflación para este año. Uh-huh. Luego, a las 24 horas después de eso, el gobierno subió la meta al 15% en esa conferencia que se dio en el Día de los Inocentes. Sí, el 28 de diciembre. Marcos Peña, con el presidente del Banco Central. Uh-huh. O sea que ahí ya estamos en el 15%. Y ahora, Macri por decreto reconoce un 5% más de aumento, con lo cual está reconociendo una inflación piso de 20%. Uh-huh. Para los privados, ¿no? Porque los públicos no entran acá. Exactamente, para los privados. O sea que ahora estamos con un objetivo de inflación de 20%, pero con este historial que acabamos de decir, que marca más o menos una subida de 10% cada 3-4 meses, sabemos que no va a terminar en ese número. De hecho, hay una forma de saber cuál es la inflación que el mercado está pensando que vamos a tener, que es
agarrar el dólar futuro, el vencimiento del dólar futuro a diciembre, compararlo con el dólar spot, o sea, con el dólar presente, y esa diferencia de devaluación esperada te da, la anualizás y te da la inflación del año, y estamos por arriba del 30 y pico %. Yo creo que en este momento la inflación va a estar en el 31, 30. Se habla de un escenario 30-30 en un primer momento, ¿no? Mira usted. O sea, se va más allá del 27, porque se hablaba primero entre un 27 y un 28. Ahora podría estar un poco más. Y se hablaba también, como decíamos, de 10 el año pasado. El escenario que yo creo que el mercado está viendo ahora en base a las cotizaciones que vemos todos los días, el escenario 30-30. ¿Qué quiere decir esto? 30% de inflación y 30 pesos por dólar para fin de año, para diciembre. Pero son expectativas y eso se puede ir modificando paulatinamente, un poco para arriba, un poco para abajo, pero no demasiado tampoco, ¿no? Un poco para abajo. Ahora, ¿cómo cree que reaccionar? ¿Qué lectura hace de la reacción de los mercados? Subió, ¿cuánto? Sí, 40 y pico de centavos, ¿no? El dólar en el día de hoy. Sí, si tenemos que hablar del mercado y reacción del Fondo Monetario Internacional, tenemos que analizar no solamente el dólar, sino lo que hizo más que nada el Merval, ¿no? Que es el índice bursátil. Que subió bastante también. Sí, no demasiado. De hecho, los ADR, los papeles argentinos en Estados Unidos, como por ejemplo Banco Macro, subió algo así como el 1%, al igual que otros bancos. Fue una reacción muy tímida, por lo menos por ahora, del mercado accionario. Nada que ver con lo que se proyectaba, por lo menos ayer a la noche, que decía que hoy el mercado iba a reaccionar con euforia en cuanto a las cotizaciones, porque esto alejaría los miedos. Bueno, no, por ahora no fue así, y yo creo que parte de eso tiene que ver con esta incertidumbre de, bueno, qué va a pasar con el dólar, ¿no? Porque si hablamos de que el objetivo primordial ahora tiene que ser bajar la inflación, entonces vemos que si el dólar sigue subiendo, ese objetivo va a ser muy difícil, como tristemente sabemos nosotros por nuestra historia, ¿no? Bueno, y aparentemente ahora va a ser no una fluctuación sucia como la que venía, sino que, bueno, aparentemente no se sabe todavía la verdad, más allá de ese comunicado de prensa de lo acordado con el fondo. Hay cosas que todavía no están definidas o que no se dan a conocer, obviamente, ¿no? Pero se supone que tiene que acompañar el dólar la inflación también, a partir de ahora, para no quedar atrás. Claro, bueno, hoy por ejemplo, el Banco Central sacó el techo de 25 en el dólar. Esto quiere decir que hasta el día de ayer, el Banco Central todos los días colocaba una orden de venta de 5.000 millones de dólares en 25, y eso hacía que eso se establezca como un techo, por lo menos hasta el momento, ¿no? Y se corrió, o sea, dejó de publicar esa orden, que era un requerimiento del FMI, porque claro, el Fondo Monetario Internacional dijo, nosotros no vamos a financiar corridas cambiarias, no van a mandar dinero para que se lo fume el mercado. No, y eso es lógico, sí, obviamente. A raíz de eso fue que se corrió, y el dólar mayorista cerró por primera vez arriba de 25, ¿no? Bueno, y evidentemente, en el día de ayer, por ejemplo, el real se había depreciado. Si vemos un poco lo que pasaba con las monedas alrededor, ayer tuvo una caída, hoy subió, recuperó lo de ayer, o sea que el aumento del dólar hoy acá tiene que ver específicamente con los mercados y con esta reacción, ya no con lo que está pasando en la región tampoco. Sí, yo creo que siempre es un poco y un poco, pero en nuestro caso quedamos muy expuestos a este tipo de movimientos, ¿no? Yo creo que a raíz de una lectura de todo esto muy simple sería, a partir de que Donald Trump asume en Estados Unidos con una política más populista, más de Estados Unidos primero, y cerrando lo que es las importaciones y poniendo aranceles y todo eso, yo creo que esa política de Estados Unidos, que es la gran locomotora global, de alguna manera hace que todos los países que tienen políticas de mercado abierto, o llamadas liberales, sean los más perjudicados. Y si vos ves, eso es lo que está pasando, en España con Rajoy, que cayó, y todos los países, Brasil con Temer, que también tienen políticas de esa índole. Todos los países que tengan políticas
abiertas, de libre mercado y dándole mucha importancia, ponderando al mercado por sobre la producción y la industria, sí. Yo creo que van a tener un segundo semestre muy, muy complicado. Bueno, ¿qué opinión le merece este cambio que va a tener a partir de ahora el Banco Central de la República Argentina tras el anuncio realizado por Duhovne en el día de ayer? Esto obviamente tiene que ir al Congreso y todo lo demás, pero aparentemente ahora se pretende una independencia real del Banco Central con respecto al Tesoro Nacional. Bueno, vamos a ver si ese deseo se cumple en el accionar diario del Banco Central, ¿no? Por ahora no tenemos ninguna señal de que eso va a ser así, y de nuevo, recién estuvimos hablando del Día de los Inocentes el año pasado, de una conferencia que fue un agasajamiento claro sobre el Banco Central, así que bueno, vamos a ver si eso se corrige, ojalá que sí, para el bien más que nada de las políticas monetarias y eso, ¿no? Pero también, bueno, hay que ver hasta qué punto la independencia del Banco Central es deseada o no, en qué tipo de escenario, en qué tipo de políticas, ¿no? Yo no sé si es un hecho demasiado relevante como para que pueda cambiar la situación o modificar en algún punto la situación. Bueno, lo que sí va a exigir al gobierno es ir a pedir ahora ya no al Banco Central en caso de necesidad, sino va a tener que seguir pidiendo hacia afuera. Estos 15, bueno, se habla de 15.000 millones que son los que estarían llegando en unos 20 días aproximadamente, que sería el monto en realidad que prestaría el Fondo Monetario al Tesoro de la Argentina. Y lo otro queda ahí como un respaldo por si se necesita, pero no significa eso que el gobierno no tenga que seguir tomando crédito en la medida que se mantenga el déficit fiscal, más allá de que hay una lista de cosas a cumplir para que las metas también se puedan lograr, ¿no? Sí, y en la medida que le presten, podemos agregar, ¿no? Porque toda esta situación también fue desencadenada porque se cerró el grifo de capitales en el mercado internacional para la Argentina, producto de esta situación también que comentábamos. Fíjate que la semana que viene, entre el martes y el miércoles, se reúne la Reserva Federal de Estados Unidos y los futuros de la FED de tasas anuncian que va a volver a subir las tasas de corto plazo este día miércoles. Eso puede ser también un cimbronazo para los emergentes, entre los cuales estamos nosotros. Sí, y es lo que afectó ya la vez pasada cuando subió a 3 la tasa de la Reserva Federal. O sea que un poco el triunfo del gobierno, si se quiere, o este respaldo que tiene ahora se vería, en principio, si esos 15.000 millones que ingresan sirven como para recuperar esa confianza perdida y ver si los mercados se abren nuevamente a préstamos, ¿no? Ahora, ¿qué implica esa tablita con números en menos que estaría pidiendo el Fondo Monetario como para lograr las metas establecidas, por lo menos para este 2018, por ejemplo? Sí, las mismas autoridades del Fondo Monetario Internacional salieron hoy a decir que va a ser muy difícil que el gobierno las pueda cumplir, ¿no? Dijo Lagarde, la presidenta, dijo textualmente, felicitamos al gobierno y todos sabemos que van a ser unas metas muy difíciles de cumplir y que van a necesitar un consenso político muy importante. Y bueno, la verdad es difícil ser optimista en esto cuando vos ves la historia económica reciente en la cual todos los países que acudieron al Fondo Monetario Internacional terminaron o defaulteando o en una situación en la cual la economía no creció por muchísimos años. El último caso es el de Grecia. Entonces, bueno, ojalá que seamos nosotros el primer país del mundo en la historia que acude al Fondo Monetario Internacional y después le va bien y gracias a eso puede volver a hacer crecer su economía y recuperar la confianza y todo eso, pero la historia económica reciente nos dice que no es así. Entonces, por eso tenemos que manejarnos con mucha cautela. Ahora, evidentemente, bueno, uno de los el ahorro que implica bajar nuevamente el déficit o el número que estaba previsto por el gobierno implica unos 200.000 millones de pesos. ¿Esto es así? Sí, se están manejando más o menos esos números que pueden ser incluso mayores, pero bueno, hay que ver también si existe el consenso. Yo creo que eso sin el apoyo de la oposición
va a ser muy difícil. Y uno tiene que pensar un poco también en el bolsillo de la gente, bueno, que eso, está claro, muy cansada de suba de tarifas, por un lado, ¿no? Por otro lado, el dólar que se escapa, y encima baja de precio, o sea, baja de salario, porque durante los o pérdida, sí. Pérdida de salario, o sea, teníamos, siempre estamos acostumbrados a la inflación, pero con un salario que un poco más, un poco menos, generalmente un poco menos, pero acompañaba un poco esa suba de precios. Ahora, por ejemplo, se habla de que los trabajadores del Estado no hace tiempo ya que no tienen una recomposición salarial y no la van a tener tampoco. Entonces, eso significa una caída del poder adquisitivo real del torno al 40 o 50%, si empezamos a sumar desde el año pasado hasta el año que viene, y estamos hablando de que en la Argentina hay casi 3 millones, si no me equivoco, de empleados públicos que van a tener un poder adquisitivo mucho menor. Eso va a repercutir también en el consumo, en la demanda. Entonces, bueno, eso yo creo que el desafío que tiene el gobierno de acá en adelante es ver cómo contener ese descontento social que va a empezar a emerger, y que seguramente también la oposición un poco más abiertamente o un poquito de manera más reservada va a tratar de capitalizar también para sus propios intereses. Sí, por supuesto, y ya lo hemos visto con esta ley que fue vetada también. ¿Qué panorama se podría ver para los próximos 60 días? ¿Ya estamos en eso que llaman estanflación o todavía no estamos en eso? No, todavía no, porque de hecho este año vamos a tener una economía que va a estar creciendo en torno al 1 y pico %, más que nada producto de un efecto arrastre, ¿no? Se fue bajando esa perspectiva, se habla de que la sequía del campo le restó casi un punto porcentual de crecimiento del PBI, me parece a mí un poquito exagerado que sea tanto, ¿no? No, se habla de 7.500 millones de dólares. Pero bueno, podría llegar a ser, de todas maneras, son hechos puntuales. La situación de esta inflación se daría si el año que viene el PBI se mantiene de neutro para abajo y la inflación no cede, y ahí sí podríamos tener un escenario de esta inflación, que hay muy pocos casos en la historia. En Japón, bueno, hay muy pocos casos en la historia que se haya dado un periodo de esta inflación. Y bueno, pero no es el caso de Argentina en este momento, entonces. No es el caso de Argentina en este momento. Todavía no podemos hablar de esta inflación porque todavía las variables están con un cierto crecimiento. Y también es verdad que la devaluación, nosotros somos un país que cuando se devalúa hay ciertos sectores como los agrícolas que son que están bien, que se benefician, o las economías regionales también. Exacto, eso genera un efecto también de potencial crecimiento, o sea que puede ser que el PBI más o menos se mantenga a flote. El tema es qué es lo que sucede con la inflación, y ahora más que nada el tema del déficit fiscal, que ahora se agregó como una variable fundamental por el tema del préstamo del FMI, que antes por ahí no lo era tanto, ¿no? Es cierto. Bueno, baja el tema de la construcción, y eso va a ser importante, aunque dicen también que no genera tanto trabajo, pero sí un movimiento alrededor de ese mercado, ¿no? Sí, sobre todo hay que ver qué es lo que sucede con la obra pública, ¿no? Porque se habían encarado muchos proyectos y ahora con el recorte que va a tener que llevar a cabo el gobierno, va a ser muy difícil que la mayoría de esos proyectos se puedan continuar por un lado, y por otro lado también el crédito hipotecario que tímidamente estaba volviendo a aparecer, y eso podía generar un motor importante para la economía. Ahora, imagínate que con este escenario estamos hablando... Y con estas tasas imposible. Claro, que se puede disparar, las tasas en el 40%, va a ser muy difícil que la gente que los bancos quieran prestar, digamos. Sí, es más, la mayoría ha suspendido todas las operatorias. Esta tasa se supone que, no se supone, no se puede mantener en un 40% en el tiempo, ¿no? Pero normalmente, o viendo la situación, o en el análisis que usted pueda hacer, ¿cuánto tiempo puede durar esto, de esa tasa, ese porcentaje? Bueno, yo creo que el objetivo fundamental de este préstamo del FMI es justamente mediante mostrar al mercado que hay más reservas y poder bajar las tasas
de las LEVAX, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo primordial, porque todos sabemos que con tasas del 40% una economía no puede crecer, ¿no? Ni hablar de la gente que está endeudada con las tarjetas de crédito en este momento, un drama, o que tiene un crédito hipotecario a tasa variable tomado cuando el gobierno decía que la inflación iba a ser del 10%, creyéndole al gobierno. Bueno, ese escenario que se vuelve cada vez más complejo, pero yo creo que el gobierno agresivamente va a buscar, en primer lugar, reducir el stock de LEVAX mediante la compra, que es algo que ya lo empezó a hacer en las últimas semanas, y una vez que puede ir reduciendo ese stock de LEVAX, bajar la tasa de manera compulsiva, ¿no? Diciendo, bueno, quieran o no, les guste o no, corran con el dólar o no, vamos a bajar la tasa y en base a eso tratar de retomar la senda de crecimiento. Bueno, entonces los próximos 60 días, bueno, en general, y bajando un poco todo esto que tiene que ver con la macro y todo lo demás para el hombre común, la persona que vive de un salario, estos van a ser meses de tranquilidad, de consumo de lo necesario y de lo que da el dinero también, porque todavía se sigue con un salario muy bajo, la mayoría arregló o cerró paritarias en un 15% y estamos hablando de mucho más, así que es un momento de quietud esta. Tal cual, sí, bueno, se viene el ajuste que en su momento el gobierno dijo que iba a tener que llevar a cabo y no se llevó, y ahora ya es totalmente ineludible. Y ojo, yo no estoy a favor del ajuste, ni digo que el ajuste había que haberlo hecho antes, ni nada, porque no promulgo con ese tipo de discurso, ¿no? De hecho, no me parece la explicación que se da de que uno no puede vivir gastando más de lo que tiene o de lo que ingresa, comparando un estado con una unidad familiar. Yo personalmente no estoy de acuerdo, porque me parece que la función del Estado no es tener ganancia ni fines de lucro, y además, si estamos dentro de ese análisis, entonces estaría bueno explicar cómo Estados Unidos, que es la economía más desarrollada del planeta, tiene el mayor déficit fiscal también y gasta mucho más de lo que ingresa, ¿no? Entonces, no pasa por un tema de gastar menos de lo que ingresa en cuanto al Estado. Obviamente siempre dentro de determinados límites, ¿no? Porque tampoco se puede gastar alegremente, sino en direccionar el gasto público de manera eficiente, de bajar la corrupción, de bajar los sobresueldos en el Estado, que los hay, pero no eso de gastar menos de lo que entra, porque eso es un reduccionismo que lleva a que la gente piense que el ajuste está bien, y la verdad es que cómo se le explica a las personas que están con lo justo, que están debiendo dinero a familiares que le prestaron, o al banco, o a la tarjeta de crédito, que tienen que seguir ajustando. No hay margen para mí para realizar un ajuste de ese tipo. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Escuchar por ahí economistas hablar del ajuste como si la gente fuese en números nada más, y sin entender el drama familiar y social que vive cada individuo. Bueno, nos quedan meses entonces bastante complejos hacia adelante, y bueno, seguiremos hablando para tratar de entender. Pero en principio, en el día a día y en todos y cada uno de nosotros, bueno, el menor consumo posible, lo necesario, y ver un poco cómo se va adecuando la macro para ver cómo nos insertamos también nuevamente, ¿no? Exactamente, sí, en lo posible los que están en situación de no tomar deuda o están dudando entre tomar una deuda o no, les recomendaría que por ahora descarten esa posibilidad y traten de arreglársela como puedan, pero no endeudarse en este momento. Tarjeta de crédito, pagar siempre el total del resumen, porque si se paga el pago mínimo, las tasas superan el 100% claramente, entonces tener mucho cuidado con la economía doméstica. Bueno, Nicolás Litvinov, muchísimas gracias por este contacto y que tenga usted buenas tardes. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego.